Pues Anabel, es un placer volver a platicar contigo. Hace ya bueno, con las mujeres del narco hablamos en la editorial y hoy, pues bueno, a distancia, aprovechando este nuevo momento que está viviendo Anabel, ¿no? Un podcast en el que estás sacando todos esos temas, quiero creer, y bueno, para eso es la entrevista, para que me digan todos esos temas que se quedan quizá en el tintero, porque no todo cabe en un libro. Anabel, platícame de este podcast llamado Narcosistema. ¿De Es dónde? súper interesante. Es súper interesante la pregunta que me acabas de hacer porque justamente por ahí va este proyecto. Como tú sabes, tengo una trayectoria de más de 30 años de periodista. Llevo 24 años muy particularmente ejerciendo el periodismo de investigación, 20 años investigando muy específicamente a los carteles de la droga, muy específicamente al cártel de Sinaloa. Y lo que he aprendido a lo largo de estos años pues es realmente cómo funciona este sistema criminal por dentro. Realmente he podido penetrarlo, he podido penetrar a sus familias, he podido conocer a sus mujeres, he podido saber cómo funcionan estas familias, estos socios, cómo funciona este tráfico de drogas, quiénes son sus cómplices que lavan dinero, quiénes son los cómplices dentro del gobierno, dentro de los partidos políticos, etcétera, etcétera. Entonces me parece que era importante poder explicar a la sociedad a mi modo, a mi manera, con mi información acumulada durante décadas, qué es este sistema criminal, porque no podemos destruir lo que no conocemos. Creo que ningún mexicano y ningún estadounidense quiere vivir dentro de este sistema criminal, nadie en el mundo, y hay que atender, ahora sí que hay que entrar a las tripas del tigre, pues para entender cómo funciona, y es lo que yo he hecho durante estos años. Ahora, por primera vez en mi historia, he decidido como romper la frontera de mis libros de investigación, que gracias a miles y miles, cientos de miles de lectores, han sido bestsellers cada uno de mis libros en los últimos 12, 13 años. Entonces estamos hablando realmente de, con mi fidelidad, por mi fidelidad a estos lectores, con mi intención de poder darles más y llegar a más gente, es que rompo esta barrera del periodismo escrito, que es a lo que habitualmente me he dedicado, y voy a este formato de podcast. Número uno, porque Pitaya, este grupo con el que ahora estoy asociada, son un grupo profesional, tienen experiencia en esta materia, cosa que yo no tenía, así que yo me atengo a esta experiencia que ellos han tenido en diferentes podcasts, y su experiencia más mis conocimientos es lo que ha dado origen a este podcast Narcosistema, donde episodio por episodio iré platicando no solo las piezas de este narcosistema, no solo cómo funcionan, sino mis propias experiencias. Por primera vez investigando dentro de estos mundos, ¿no? Cómo lo vivo, por qué lo hago, qué siento cuando lo estoy haciendo, y también, por supuesto, compartiendo información inédita. Como tú lo señalabas, hay mucha información que he confirmado, que está corroborada, que son testigos directos de los hechos, etcétera, etcétera, pero que por diversas cosas no han estado dentro de los libros o no han ocupado los espacios que seguramente cada personaje o cada historia podría ocupar. Entonces, Narcosistema nos da el formato justamente de podcast, de poder ir al detalle de muchos de estos personajes y revelar nuevas cosas que hasta este momento no se han conocido. Claro, oye, hace un momento decías, hablabas de que has tenido la posibilidad de entrar en las entrañas de todos estos sistemas, pero ¿qué es lo que te lo permite? ¿Será que los mismos, todos los que están involucrados dentro eh, de estos círculos, también tienen esa necesidad o bueno, no necesidad, sino quiero que sepan qué es lo que estoy haciendo, cómo lo hago, o eso intentan esconderlo, pero tú llegas a esas entrañas?
Mira, es muy interesante tu pregunta, porque si tú lees mis libros, yo no hago apología del delito. No soy una que se quede escuchando a un criminal y le aplaude y lo hace ver como héroe. No hay ningún corrupto y no hay ningún narcotraficante que salga como héroe en mis investigaciones, porque eso no es posible. Eso sería apología del delito. Ellos son criminales y yo los trato como criminales. O sea, no hay la menor duda, ni hay engaños, ¿eh? Yo cuando hablo con ellos, ellos saben que yo sé que son criminales y que a mí no me van a venir a contar historias de Disneylandia, ¿no? Lo que ocurre es que a veces entre justamente las sacudidas de este sistema criminal, dijéramos que generan grietas. Y en esas grietas hay ventanas de oportunidad donde hay integrantes que por la situación en ese momento a lo mejor se pelearon con el jefe, a lo mejor un militar vio cosas que no le pareció, a lo mejor un cómplice de García Luna pensó, basta, no quiero ser parte más de esto, y hablan. Un narcotraficante que también puede decir, ya no quiero más, o por oportunismo puede decir, bueno, yo quiero contar de esta traición, pues porque esto me afectó, etcétera, etcétera. ¿Y yo qué es lo que hago? Junto todos estos testimonios y hago mi propia investigación. Yo nunca llego y me siento, ay, dígame lo que quiera y lo publico. ¿Cómo voy a hacer eso? Ni siquiera, con todo respeto, de las propias víctimas. Yo cuando llega una víctima y me cuenta su historia, lo escucho con muchísimo respeto, pero por supuesto hago mi propia indagatoria de saber si esta historia es verdadera, etcétera, etcétera. Veo documentos judiciales, me allego de todas las pruebas posibles, documentales, etcétera, etcétera. Voy con más testigos. Entonces, eso es lo que hago. Y creo que justamente este mundo a veces se abren estas grietas y yo, dijéramos, tal vez se hace mi talento en particular, de que sé entrar en el momento cuando la puerta se abre. Cuando la puerta se abre, yo entro. Yo no dudo, no pienso, no, yo entro. Entro porque sé que esa información que está en las entrañas de ese mundo es de utilidad pública. Lo hago por eso, no porque a Anabel Hernández le gusta la acción o la aventura. No, yo no soy de este tipo de personas. Lo que quiero es informar a la gente de mundos que no hay otra manera de conocer si no hablas con los protagonistas. Claro. Oye, Anabel, y escuché tu primer capítulo y a mí me gustaría saber si en estas, bueno, en las próximas entregas, ¿habrá una posibilidad de que tengas, no sé, invitados o simple y sencillamente va a ser un podcast en el que Anabel hable de sus investigaciones y de todo lo que tiene ya conformado para, no sé, igual y pudiera ser un próximo libro, ¿no? Mira, eso es una pregunta interesante. Yo sí pienso invitar a algunos especialistas, por ejemplo, algunos exfuncionarios tal vez del gobierno de Estados Unidos que han combatido carteles de la droga, etcétera, etcétera. El problema del podcast es que muchos de mis informantes pues son miembros del crimen organizado o fueron miembros del crimen organizado y hoy están como testigos colaboradores, y no es que sea tan fácil, ay sí, yo le llamo por teléfono y no. Lo que sí he hecho y voy a estar compartiendo con mi audiencia es, a lo largo de todos estos años, he hecho muchas entrevistas en audio, hasta ahora inéditas. Me gustaría que la gente escuchara de propia voz los testimonios de todas estas personas que he entrevistado. Así que dijéramos, vamos a estar jugando con diferentes herramientas que permite, por supuesto, es parte de lo que me ha gustado y me ha convencido hacer el podcast, de estos audios, de estas fotografías, cuando vayamos en el formato de YouTube, que con el podcast también se transmite en YouTube, ¿no? De testimonios directos y de poder, ¿por qué no? No, estoy en un proyecto importante, ya veremos cómo evoluciona el próximo año, pero veamos si en las próximas semanas o meses puedo llevarles a uno de los más importantes protagonistas, pero todo está en evolución, que es lo fascinante de estos proyectos, que es lo fascinante del periodismo. Nada es estático, todo está en movimiento, incluyendo ese sistema criminal que tanto nos daña como sociedad. Y hablando precisamente del podcast y haciendo una referencia a tus libros,
hay algo bien chistoso, pero tiene mucho que ver con esto, porque escribes. México es uno de los países que no tiene esa cultura de la lectura, ¿no? Somos uno de los países que estamos muy atrasados y que pues, no, la verdad es que no saqué el promedio de cuántos libros leemos al año, el mexicano, más bien. Este formato te da una posibilidad de entrar a muchísimo, de llegar a muchísimos más espectadores en este sentido, porque bueno, escuchas y bueno, en YouTube también espectadores. ¿Será ese uno de los objetivos también de brincar a esta plataforma? Yo la verdad tengo que decir muy humildemente que soy una periodista muy afortunada y agradezco profundamente a mis lectores, porque si yo soy lo que soy y he podido llegar a conocer ese mundo criminal del que les hablo, es gracias a mis lectores, es gracias a su apoyo, a que compran los libros, porque finalmente esa compra de libros me ayuda a mí a sustentar mis investigaciones. Yo soy una periodista freelance, hoy no trabajo para ningún medio, soy freelance, entonces realmente, dijéramos, yo me financio mis investigaciones de la propia compra de los libros. Soy muy afortunada realmente por esto. Pero efectivamente, lo que yo he entendido a lo largo de estos meses, justamente antes de hacer el podcast, es que yo siempre tendré a mis lectores, o sea, gente que le gusta leer mis libros, que le gusta leer, ellos estarán siempre ahí, porque es gente que les gusta ese formato. Pero hay nuevas generaciones o personas que tienen otras ocupaciones que no tienen el tiempo, aunque quisieran, de leer. Y justamente es ahí donde el podcast ha tenido como formato éxito en todo el mundo, porque estamos hablando de personas que, a lo mejor vas en el coche o vas en el avión o vas en un autobús y en un viaje largo, o estás simplemente en tu oficina o descansando en tu casa, etcétera, etcétera, y escuchas el podcast y es un formato pues bastante agradable y realmente puedes escuchar tantísimo. Yo lo entendí cuando comencé a ver que las ventas de audiolibros, de las ventas de mis audiolibros, han comenzado a crecer. Y la editorial me estaba explicando porque justamente la gente está mudando de formatos. Sí, hay un público, dijéramos, fijo, estable, de lectores, pero hay un nuevo público muy grande que gusta de otros formatos. Por eso el audiolibro se está vendiendo ahora más, ¿no? Va creciendo el número de ventas. Y es ahí cuando entendí que efectivamente esta propuesta que me estaba haciendo Pitaya de entrar al podcast era realmente fundamental para romper justamente la barrera de los formatos, ¿no? Para poder justamente llegar a mucho más personas. ¿Por qué es importante eso? El principal objetivo de mi trabajo, de mi profesión, por lo que arriesgo la vida, es para que la gente tenga información veraz, información meticulosamente revisada, ya que cada persona se haga su juicio. Eso yo no puedo ni intento manipularlo, ni mucho menos. Con esa información, más otras informaciones que la gente vaya recabando, incluyendo la información oficial y las versiones oficiales, que la gente haga su criterio y que pueda tomar decisiones libres. Porque el problema es cuando solo tienes la información oficialista de propaganda, o cuando solo tienes la información de medios de comunicación que viven de la publicidad del gobierno, y entonces no te pueden decir la verdad porque viven de esa publicidad, y si te dicen la verdad que es incómoda al poder, les cortan esa publicidad, pues entonces te quedas en la ignorancia, ¿no? Por eso es importante tener otras opciones de información, y creo que este podcast, pienso yo, de manera muy profesional, muy seria, será una fuente de información útil para la sociedad. Claro. Dice tú también en tu podcast que es sin filtros y sin censura. Eso, digo, en los libros, pues sí, podrán criticar lo que está ahí, pero no te pueden censurar ya cuando un libro está publicado. ¿Aquí hay posibilidad de censura? El tema del libro es muy interesante lo que estás diciendo, porque es otra de las razones por las que me ha hecho ir al podcast. Esta última investigación periodística, La historia secreta, si bien es cierto, yo con la editorial tengo una relación absolutamente transparente y ahí no hay ni una línea de censura, todo es como es y toda la información que está ahí es la que tengo muy, muy corroborada.
también es cierto que ese libro sí fue censurado por medios de comunicación. O sea, no le dieron, nadie quería hablar de eso. Era libro prohibido. Hubo entrevistas que se cancelaron porque dijeron, ay, no, cuando el dueño de la radiodifusora de la televisión se enteró que de este tema, dijo que no. Por ejemplo, la editorial quiso comprar espacios publicitarios, pues como se estila en todos los formatos empresariales, ¿no? Pues yo compro espacios publicitarios en esta estación de radio o en estos espectaculares en la Ciudad de México o en líneas de autobús, pues porque eso se utiliza para promocionar películas, etcétera, etcétera. Bueno, en el libro, aunque ya la editorial tenía contratos firmados de publicidad, al final los cortaron, dijeron, no podemos, este es el libro, o sea, nos arriesgamos todos si hacemos esto. Pues de qué tamaño es el temor del poder de este presidente y del partido oficial. Por eso hablo de censura. En este podcast, por suerte, como tiene otros formatos de difusión, no pasa por todos estos tipos de censuras, de limitaciones, ¿no? Habrá que justamente recurrir a periodistas íntegros, a medios de comunicación abiertos como el tuyo, pues para poder difundir que este podcast existe. Por supuesto, eso es importante, ¿no? Y será de gran ayuda y de gran valor. Pero dijéramos, está en un formato donde es más difícil el boicot o la censura. Bueno, no sé, este podcast se tenía pensado estrenar ese 1 de agosto o se aprovechó todo este revuelo que se generó con la entrega del Mayo. Es muy interesante también tu pregunta porque evidentemente este podcast ya tenía nombre, ahora sí que ya tenía nombre y apellido, ya había sido bautizado, ¿no? Ya estábamos justamente pensando cuáles iban a ser los primeros contenidos cuando llega este tsunami de la detención del Mayo Zambada. Ahí el equipo evaluó, es momento de salir, es momento de hacerlo. Y eso fue lo que sucedió. Así es, tal cual como sucedieron las cosas. Evidentemente ya existía el proyecto, ya existía el nombre, ya estaban los logotipos, etcétera, etcétera, pero cuando cae esto encontramos, bueno, pues si unimos la oportunidad con ya el proyecto que existe, pues no hay mejor combinación que esa. Claro. Oye, Anabel, y bueno, se tenía pensado que, quiero imaginarme también que tiene ya varios programas grabados, capítulos grabados, y este era el principal. No, ese capítulo fue grabado específicamente por la situación de la detención del Mayo Zambada. Okay. Y dijéramos, existen toda una cronología, toda una planificación, pero estamos hablando que, como habíamos platicado, el periodismo no es estático. Entonces, la situación va cambiando. Yo principalmente soy una periodista. Entonces, aunque yo misma ya tengo como mi planeación, evidentemente, seguramente, en muchas ocasiones tendré que cambiarla porque está la situación de la coyuntura de la que no debería, ni puedo, ni sería oportuno, ni útil para la sociedad que yo me evadiera de esa coyuntura, ¿no? Entonces, seguramente muchas cosas serán coyunturales. Vas a seguir entonces con ese tema que está caliente. Justamente este podcast del segundo episodio de Narcosistema, que se estrenará este jueves, justamente es otro tema inédito, una historia nunca antes contada sobre los Chapitos, de información que obtuve, que alguna de esta nunca la había revelado y la reveló por primera vez. Oye, Anabel, cuando empezaste a escribir, no en la parte del periodismo, sino cuando empezaste a escribir libros, bueno, cuando empezaste a publicar libros. Que fue en 2005 fue mi primer libro. ¿Te imaginaste que ibas a tener en ese entonces pues ya estaba el internet, ya estaba en todo lo que se daba, estaba en su apogeo, pero te imaginaste que ibas a poder tener un canal diferente que llegara de forma más directa al espectador, a tus lectores, de esta manera como un podcast? No, la verdad es que no, y no te diré que no tuve mis resistencias.
Soy dijéramos, una periodista de la vieja guardia, ¿no? Que aprendí periodismo con la finalidad de hacerlo escrito, ¿no? Hay periodistas que han estudiado periodismo para hacer televisión, pues para hacer cine o documentales. Hay periodistas que han nacido para radio, por ejemplo. Yo siempre tuve muy clara la idea de que quería hacer periodismo escrito, ¿no? Y que quería hacer investigaciones. Entonces realmente dijéramos que en ese sentido era un poco cuadrada, ¿no? Un poco rígida, ¿no? Este es mi formato, aquí me siento cómoda. Imaginemos después de 30 años de estar escribiendo artículos y libros, ahora pues estamos hablando de una experiencia donde, ok, esta es como mi zona de confort, ¿no? Después de muchos años de batallar, de estudiar, de conseguir información muy exclusiva, etcétera, etcétera. Pero este podcast, dijéramos, me saca de mi zona de confort. Es la primera vez que yo salgo de esta zona de confort y doy este salto, ¿no? Ya había hecho un poco de, dijéramos, pero videos muy pequeñitos cuando estaba en Reporte Índigo, pero eran pequeños teasers, dijéramos, de 1 minuto que anunciaba un poco el contenido de mi reportaje de esa semana, pero nada que ver con un formato así grande, largo como el podcast. Así que es un propio reto para mí y me emociona. Debo decir que me emociona porque soy un pez en nuevo mar. Claro. Oye, ¿eres la primera en hacer un podcast de esta naturaleza? Pues hasta donde tenemos entendido, que repito, yo no soy una experta en el mundo del podcast, seguramente habrá gente que conozca de esto mucho mejor y más que yo, pero tengo entendido que no, que en México no, había podcast de temas criminales o de temas de historias de terror o historias policíacas, por ejemplo, ¿no? Entrevistas a criminales como homicidas, etcétera, etcétera, pero no del crimen organizado, no del narcotráfico. Creo que es la primera vez que un periodista, dijéramos, y lo repito también con humildad, del impacto que tienen mis investigaciones en todo el mundo, ¿no? Soy una periodista conocida a nivel internacional, he tenido premios a nivel internacional por mis trabajos de investigación, que son retomados por diferentes medios en el mundo. He escrito artículos de opinión en diferentes periódicos del mundo, así que digamos que es la primera vez que surge en México un podcast con este perfil, acompañado con una persona con mi perfil. Claro. Y también me gustaría preguntarte, la vez que yo tuve la oportunidad de tenerte frente a frente, que te decía que era con el libro de las de Emma, tal vez de Emma y las señoras del narco, o de las señoras del narco. Sí. De Emma. Sí, de Emma. Pues decías que no tenías, que te cuidas, pero que no tienes miedo. ¿De quién te cuidas más, Anabel? ¿De quién hay que cuidarse, en tu caso, de quién hay que cuidarse más? ¿Del sistema o de los que están en los cárteles? Es muy interesante tu pregunta porque justamente antes de entrar a esta entrevista, vi la noticia que, debo decir, para mí fue un respiro, de que a Genaro García Luna, al exsecretario de Seguridad Pública Federal, a quien yo denuncié por narcotraficante, lo revelé en mis investigaciones, etcétera, etcétera. Cuando nadie hablaba de eso, yo lo revelé. Fui la primera en decir, este hombre trabaja para el cártel de Sinaloa. Cuando Genaro García Luna estaba en el máximo momento de su poder, este hombre ordenó mi muerte. Hubo diferentes atentados contra mí, contra mi familia. Hoy justamente el juez Kogan de la Corte de Distrito Este de Nueva York le negó ya de manera definitiva poder rehacer un nuevo juicio. No olvidemos que ya fue declarado culpable en Nueva York justamente por los mismos delitos que yo había señalado en 2010. Y bueno, ahora en octubre tendrá su sentencia. Entonces, justamente cuando tú me preguntas esto, para mí es muy claro y dramático, porque creo que no es una respuesta solo mía, sino si tú le preguntas a diferentes periodistas en México, te contestarán lo mismo. Cuando uno está reporteando el mundo criminal, dijéramos, tú sabes quiénes son los malos, ¿no?
sabes quién es el Chapo Guzmán, sabes quiénes son los chapitos, sabes que son sicarios, sabes que son malvados, ¿no? Corruptos, harán cualquier cosa, harán de todo por mantener su imperio, pero ya lo saben. El problema es la autoridad. Cuando tú piensas, pues la autoridad está para defender a los ciudadanos, la autoridad está para proteger a los periodistas de que no nos maten, la autoridad está para combatir a los criminales. Cuando te encuentras con alguien como Genaro García Luna o Andrés Manuel López Obrador, el presidente, que en vez de combatir a los criminales son abrazos, no balazos, reciben prebendas de ellos, los tratan como amigos, ¿no? Es ahí cuando te da miedo. A mí me da más miedo, yo le tengo más miedo a Genaro García Luna y a Andrés Manuel López Obrador que al propio Mayo Zambada o los Chapitos. Porque las amenazas, el hostigamiento que he recibido es justamente de García Luna y hoy por hoy del propio López Obrador, que me agrede, que utiliza todo el poder presidencial para estar en esta cacería en mi contra. Como no estoy en México, no me pueden matar. Pero este sujeto, el presidente de la República, usa todo su poder para intentar matarme virtualmente, dijéramos. Ok, matarte virtualmente, como quien dice, ¿no? Quiere cerrar todas las puertas, quiere descalificar mis trabajos de investigación, aunque él mismo me aplaudía. Ahora imaginemos, un presidente de la República que en vez de dedicar tiempo para hablar de las crisis económicas, en vez de dedicar tiempo para decir cómo afecta a México estos carteles de la droga, lo dedica horas, minutos y minutos, días y días a hablar de Anabel Hernández. ¿Por qué Anabel Hernández para López Obrador es una enemiga y no el Mayo Zambada? Por una sencilla razón, muy obvia, porque el Mayo Zambada es su socio. Yo soy una periodista de investigación y lo seguiré denunciando. Claro, es algo que ¿Son no... amigos? Claro que no es su enemigo. Yo, como no soy su amiga y soy una periodista que hace su trabajo, entonces sí, él considera que soy un peligro para su poder y para su régimen. No el Mayo Zambada. Quien pone en peligro el gobierno de México no es el Mayo Zambada. Quien pone en peligro la vida de los mexicanos no es el Mayo Zambada, es una periodista, una mujer, una madre de familia, una mexicana, Anabel Hernández. Es el mundo absurdo, pero lo bueno es que yo creo que la gente entiende y sobre todo verá cuando ocurra ya sea el juicio o la colaboración del Mayo Zambada, como igual que pasó con Genaro García Luna, todo lo que he ido señalando sobre este régimen en mi libro La Historia Secreta se irá corroborando. Yo no tengo la menor duda. Yo por eso vivo en paz, duermo en paz, tengo miedo, pero al final de cuentas sé que tengo la conciencia tranquila porque estas revelaciones que hago y que estaré haciendo en Narcosistema son revelaciones totalmente confirmadas. Esa es, dijéramos, la información que puedo proveer a la ciudadanía. El poder de la pluma y ahora lo que va a ser el poder de la voz, ¿no? Veamos si esa voz resulta tan poderosa como la de la pluma. Es un reto, pero veamos. Ok. Y Anabel, pues bueno, a mí nomás me resta preguntarte ¿cuántos capítulos se tiene pensado? O bueno, va a ser un podcast que va a estar siempre presente hasta que... Estamos pensando en una larga serie de este Narcosistema. Okay. Aún no tenemos exactamente cuántos episodios, pero sin duda alguna es una serie que está pensada para ser de largo aliento. Ok, y bueno, pues me imagino que también vas a tocar más a fondo esta parte de Andrés Manuel López Obrador. Y de sus hijos, y de Omar García Harfuch, y de militares, y de muchas otras personas y políticos, porque habría que decir no solo de Morena, hay del PAN, hay del PRI, hay de diferentes partidos políticos que están involucrados en esto. Yo seguiré siendo la periodista que he sido. He denunciado a todos los regímenes, a todos los presidentes, los he señalado por sus corruptelas, por sus vínculos con el crimen organizado, y lo seguiré haciendo porque esa es mi función. Yo no tengo ningún tipo de filia ni de fobia política. Yo simplemente soy una periodista que hace su trabajo, lo he hecho durante más de 30 años y lo seguiré haciendo.